Amén. Dios los bendiga. Mi nombre es Mateo, de la Iglesia Pentecostal de Plotier, Poder de lo Alto, dando gracias a Dios por un día más de vida, agradeciendo por tener este medio para poder llevar adelante estos estudios bíblicos. El estudio de hoy nos va a hablar de aceptar a Dios en nuestro corazón, nos va a hablar de nacer de nuevo, pero primero vamos a orar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Te damos gracias por un día más de vida. Te doy gracias, Cristo Jesús, por permitirme a través de este medio llegar a cada hogar, a cada alma, Dios mío, que tú nos estés ayudando. Perdona toda falta, pecado, iniquidad, primeramente delante de ti. Si en algo te hemos ofendido, Dios mío, por misericordia, tú nos estés en esta hora, Dios mío, perdonando. Guíame a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, así también a cada alma que pueda estar escuchando. Que seas tú instruyéndolo, Dios mío, dándole interpretación para que este estudio, Dios mío, pueda ser entendible, pueda ser sencillo, humilde, dándote las gracias, porque eres tú, Cristo Jesús, quien nos guía. Eres tú quien nos da la oportunidad de poder, en el nombre del Señor Jesucristo, predicar tu palabra. Y te damos gracias, Dios mío, que tu evangelio se pueda extender a cada rincón en esta hora, que este estudio pueda ser guiado por tu Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Enmudece todo espíritu que no alaba tu nombre en esta hora, que sea provechoso el tiempo y seas tú administrando en el nombre del Señor Jesucristo mi vida por misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aceptar a Dios en el corazón. Amén. El nacer de nuevo. ¿Qué significará? Hoy Dios nos va a estar guiando a través de su palabra. Que todo lo que se hable hoy a través de mi persona, usted pueda estar llevándolo con la palabra. Cada versículo, cada capítulo, no confíe en el hombre, amén, pero sí confíe en la palabra, que usted pueda estar buscando, si es así como está escrito, amén. De esa manera nos podemos edificar y exhortar los unos con los otros, amén. Así también lo invito, agradeciendo por este medio, que usted acá abajito pueda comentar, hacer preguntas, todo aquello, si hay algo que no se entienda, lo pueda estar comentando para que nosotros también podamos, a través de su ayuda, poder edificarnos, amén. Dar gracias a Dios por este momento. Vamos a comenzar. Nacer de nuevo es un acto mediante el cual Dios imparte una vida eterna hacia nosotros, quienes estando muertos en pecado a través de todas las transgresiones, a través de todo aquello que es inmoral, Él nos da una vida eterna a nosotros, amén. El deber de nuestras vidas es poder aceptarlo, pero para poder aceptarlo, para poder nosotros nacer de nuevo, tenemos que entender nuestra condición, tenemos que entender por qué el pecado está en nosotros, de dónde viene el pecado, amén. Tenemos que entender nuestra condición, de cómo estamos, de cómo está nuestro corazón, para poder aceptar lo que Dios quiere hacer, el regalo que nos quiere dar, amén. Comencemos del principio, vamos a ir a Génesis. Génesis 3, desobediencia del hombre, amén. Le voy a dar un momentito para que pueda buscarlo. Génesis 3, vamos al principio de la palabra y lleva como título desobediencia del hombre. Vamos a leer algunos versículos, después usted les puede estar dando lectura completa en su casa, amén. Lo clave de esto es que nosotros vamos a entender cuál fue la desobediencia, amén.
Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Desobediencia del hombre, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. Acá podemos ver que había una orden de Dios sobre Adán y Eva. De todo el árbol que está en el huerto podéis comer, pero el que está en el medio del huerto, no tocarlo, porque moriréis. Vamos a entender que el morir es espiritual. El morir es muerte a Dios, muerte a que haya una separación. Amén. Una separación espiritual entre hombre y Dios. Amén. Y acá comienza la desobediencia. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a ir al versículo 11. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Esto le estaba hablando Dios a Adán, porque a través de cómo fue astuta la serpiente y engañó a su mujer Eva, ella dio de comer el fruto a Adán. Y entonces los dos fueron condenados y entró el pecado por el hombre al mundo. Acá está el comienzo de cuando entra el pecado al mundo. Amén. Porque se desobedeció la orden que Dios había establecido. Si nosotros vemos que las consecuencias que hubieron aquí fue por la acción de desobediencia que tuvo Adán y Eva. Esa acción de desobediencia Dios no la puede permitir, así como hoy en día no permite la desobediencia en sus hijos, porque Él es santo, Él disciplina al que ama. Amén. Y vamos a ir a Hebreos 12, porque hay que entender qué significa la disciplina. Porque si es un Dios de amor, disciplina. Amén, es un Dios de amor. Y por amor se disciplina a sus hijos. Todo aquel que es padre, todo aquel que es hijo, que hoy en día tiene su familia, en algún momento de su vida fue disciplinado. Tenemos que entender que hay disciplinas y disciplinas, amén. Pero hoy vamos a hablar de la disciplina con amor, la disciplina que es para edificación, la disciplina que debe ser para que aquel que vaya creciendo, vamos a hablar de los niños, pueda ser instruido en qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo moral, lo inmoral. Todos sabemos por naturaleza qué es bueno y qué es malo. Amén. Después de nuestra crianza nos han enseñado nuestros padres en poder diferenciar, y muchas veces se nos ha hablado 1, 2, 3, hasta 5 veces, si no tiene que venir una disciplina. La disciplina es para que ese niño, esa niña o nosotros entendamos que eso no nos conviene, entendamos que eso no nos va a llevar a algo bueno. Amén. Por amor se debe disciplinar muchas veces, pero vamos a entenderlo con la palabra. Hebreos 12, 5 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos al 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Podemos ver por testimonio muchas veces
que hay niños que tienen rebeldía, que hay niños que hacen berrinche y que muchas veces en estos tiempos, y lo hemos visto también, mi hermana ha podido subir el estudio de la influencia de los dibujos animados sobre los niños, pero dentro de eso entra todo lo que hoy se usa. Muchas veces no se disciplina, más en estos tiempos se le da un entretenimiento al niño. Y ese entretenimiento es para que el niño se calme. El niño va agarrando una costumbre y un hábito que cuando no se le da algo, el berrinche va a llevar a obtener lo que quiere. Amén. Pero Dios no es así con nosotros. Dios es perfecto, hermano. Dios es sabio. Dios dice que al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Si nosotros vamos a Proverbios, vamos a ir a Proverbios 13:24, podemos ir juntos, amén, podemos llevar este estudio juntos. Vamos a Proverbios 13:24, amén. A ver qué nos habla nuestro Padre amado, amén, el Eterno. 13:24 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Gloria a Dios, aleluya. Acá nos está dando una herramienta a nosotros como padres para poder entender qué es lo que le va a convenir a nuestros hijos. Y esto no significa de que el niño lo deba golpear, no. Una disciplina, un castigo. Nosotros tenemos que usar estrategias. Un castigo, un niño o se le puede quitar un juguete, o se lo puede dejar en la pieza, o las cosas que por ahí le agradan, decir, bueno, esto por un tiempo no lo vas a tener, pero explicarle al hijo, al niño, por esto y por esto. ¿Y ustedes creen que el niño lo va a comprender? Amén. Sí lo va a comprender. Porque cuando se disciplina a un niño, cuando se lo golpea o ya se aplican otros castigos que no son correctos y no se le explica al niño, él no lo va a entender. Y eso puede llevar a otra cosa. Amén. Pero todo eso lo vamos a poder ver más profundo más adelante. Amén. Nosotros lo que tenemos que entender es que Dios disciplina a sus hijos, amén. Así como Adán y Eva tomaron la acción de desobedecer a Dios, una orden que era no comer del árbol que estaba en medio del huerto, Él tenía que disciplinar, Él tenía que tomar asunto en lo que había acontecido, amén. Y Él los desterró, los sacó del Edén. Pero nosotros a lo que íbamos es a entender que ahí comenzó el pecado y entró por un hombre, y así fue a todo el mundo, a todos nosotros, amén, porque ellos son los padres, ellos fueron los primeros, amén. A través de Adán y Eva, así como hablábamos, se dejó entrar al mundo el pecado, amén, y la desobediencia a Dios, porque acá lo que estamos viendo es desobediencia a Dios, a su orden, algo que Él había dejado establecido, amén. Este es el motivo por qué hoy nosotros pecamos. Este es el motivo por el que todo ser humano, a excepción de Jesús, que Él se hizo hombre por nosotros y para hacer un pago, Él no pecó, amén. Pero excepto de Jesús, todos somos pecadores. Tenemos una herencia, una naturaleza pecaminosa, amén. Y usted dirá, ¿qué estará diciendo este joven, este hermano? Amén. Vamos a ir a Romanos 5:12. Póngase cómodo porque hoy vamos a tener bastantes versículos, amén. Así que hágalo tranquilo. Si hay alguien más ahí con usted, juntos puedan estar llevando la palabra adelante. Gloria a Dios, aleluya, amén. Romanos 5:12. ¿Qué nos dice su palabra? Amén.
Adán y Cristo, gloria a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Confirmación de lo que estábamos hablando. Por un hombre, y se refiere a Adán, entró el pecado. A todos, a todo el mundo. Por eso todos pecamos. Esa es la condición en cual Dios se nos presenta en nuestras vidas. Esa es la condición que nosotros tenemos que entender y aceptar que hay en nosotros. Amén. Vamos a leer el 13, amén, versículo 13. Romanos 5:13, seguimos en Romanos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Donde no hay ley, para poder entenderlo, donde no hay ley hay pecado. ¿Por qué? Porque donde no hay ley no se puede entender qué es el pecado, qué es pecar. Amén. Muchas veces podemos ver que hay personas que están en pecado, pero al no conocer la ley, o conocerla pero tomarla light, tranquila, se sigue en pecado. Amén. Muchas veces en personas que conocen a Dios, amén, no toman su ley en su totalidad. Amén. Continuamos. Para poder entender y ser lo más breve, más sencillo, el pecado es lo que rompe la relación con Cristo. El pecado rompe la relación, esa comunión que tenemos con Dios. Amén. Y vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Isaías. Amén. Isaías 59, 1, 2. Para que también esto que estamos viendo, usted lo pueda dar a conocer. Amén. No se quede solamente con que usted lo sabe, sino que usted pueda darlo a conocer a toda alma, a su familia, a aquellos que están alrededor, a aquellos que anhelan también poder tener el conocimiento de su palabra. Amén. Isaías 59, versículo 1 y 2. Lo tenemos todo. Amén, gloria a Dios. Confesión del pecado de Israel lleva como título. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Podemos entender que nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho una división entre Dios y el hombre. Amén. ¿Está en su palabra? Amén. Está en su palabra. Y vamos a ir a Éxodo 32, 33. Éxodo 32, 33. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Amén. Al que pecare contra mí, a éste raeré. Amén. A éste quitará de su libro. ¿Y qué libro estamos hablando? Vamos a ir a Apocalipsis 21, 27. Porque hay un libro, hermanos, donde están escritas cada uno de nuestros actos, todas nuestras obras, sean buenas, sean malas. Hay un libro, amén. Apocalipsis 21, 27. O Revelaciones, amén, gloria a Dios. Un libro profético, un libro que, si bien
nos habla palabra fuerte, pero es algo que nosotros anhelamos, amén. Poder estar en esa vida eterna, en esa nueva Jerusalén, gloria a Dios, aleluya. Por eso hoy estamos haciendo esto, amén. Apocalipsis 21-27, perdón. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios, aleluya. Todo aquel que está inscrito en el libro de la vida del Cordero, amén. Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, podrán entrar. Aquel que esté en pecado, aquel que esté en inmundicia, todo aquel que esté en transgresión, en perversidad, no va a poder entrar, hermanos. Si vamos a 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, amén. 1 Corintios 6, nosotros vamos a encontrar que es muy claro lo que la palabra habla, amén. 1 Corintios 6, 9, amén. Los tenemos todos. Lleva como título: los injustos no heredarán el reino. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Aquellos que no acepten a Dios, aquellos que no tengan ese nacimiento de nuevo y sigan en pecados, sigan en perversidades, no van a entrar al reino de los cielos. Amén. El 11 dice así: y estos erais algunos que ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Acá también nos habla de que tenemos que ser lavados. El nacer de nuevo, el poder aceptar a Dios, es un lavamiento que nosotros vamos a recibir de lo que es nuestra antigua vida a una nueva donde no vamos a estar jamás solos, donde no nos va a faltar nada, donde vamos a tener a alguien que nos va a sustentar, alguien que nos va a amar, alguien que nos va a defender, alguien que nos va a cuidar. Vamos a tener un abogado propio, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero vamos a continuar, hermanos. No nos olvidemos que Dios es perfecto. Lo entendemos y lo sabemos, amén. Que usted pueda estar diciendo un gloria a Dios, aleluya, amén. Que podamos estar en un mismo sentir, gozándonos en este estudio, amén. No le alcanza a la persona solamente con creer. No le alcanza a la persona solamente con pensar que es bueno o que hace obras buenas o la religión que siga. No alcanza. Dios no nos dice que vamos a ser salvos por buenas obras. Amén. Tenemos que entender que un día todos vamos a ser juzgados delante del trono de Dios. Vamos a ir a Mateo. A ver qué nos habla el libro de Mateo. Amén. Mateo 12, 36. Amén. Y 37 también lo vamos a leer. Mateo 12, 36 y 37. En el nombre del Señor Jesucristo dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio,
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Se nos va a juzgar por los pensamientos, se nos va a juzgar por las obras, por las palabras, porque todo aquello que sale de nuestra boca es lo que se alberga en el corazón. Los pensamientos, los actos, nuestro carácter, todo sale, todo nosotros podemos ver, se puede reflejar cómo es una persona, por cómo son sus actitudes, por cómo es la manera de expresarse. Y podemos discernir, podemos entender qué es lo que hay en ese corazón. Pero más nosotros podemos ver lo que está afuera. Pero aquel que escudriña lo profundo de los corazones sabe exactamente qué es lo que se alberga en ese corazón, qué es lo que se mueve en esa persona. Amén. Así nosotros llegamos un día delante de Él. Y así nosotros un día permitimos y lo aceptamos. Hoy en día lo seguimos aceptando porque todos los días tenemos que esforzarnos. Amén. ¿Qué sale por nuestra boca en estos tiempos? Sabemos que los problemas, algunos tienen solución, pero los problemas que son más internos, más profundos, el único que nos puede ayudar en esos problemas es Dios. El único que nos ayuda y nos da la solución es su Espíritu Santo. Pero para eso nosotros tenemos que permitirle entrar. Nosotros tenemos que permitirle y aceptarlo. Amén. Nosotros vamos entendiendo ahora con qué condición llegamos delante de Dios. Llegamos con una condición de pecador, llegamos con una condición de que muchas veces sentimos que hay algo que en nosotros, en lo profundo, el mundo no nos puede saciar, el mundo no nos puede dar esa paz. Amén. Hoy Dios nos está hablando de poder aceptarlo, de poder nosotros permitirle que Él pueda morar en nuestras vidas. Amén. Tenemos que entender que nosotros vamos a estar delante de Dios. Vamos a ser juzgados. Amén. Pero no todos vamos a llegar de la misma manera. Depende de nosotros poder llegar delante de Dios en una condición diferente, en una condición santa. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios 5:10. Amén. Porque tenemos que entender que todo lo que se está hablando está en la palabra. Amén. 2 de Corintios 5:10. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Leemos otra vez y lo entendemos, es muy claro, amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar todos allí, hermano, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno va a recibir su paga. Cada uno en el juicio va a ser juzgado por sus obras, buenas o malas. Amén. Aún los del mundo, aún aquellos que no lo están aceptando, aquellos que se niegan, también van a ser juzgados. Amén. Pero otra va a ser su condición. Hoy Dios nos está dando una salida a nuestras vidas. Amén. Entonces sabemos que una de las condiciones para poder ser salvo, una de las condiciones para poder nacer de nuevo es aceptarlo. Aceptar a Dios en nuestro corazón.
es una condición, no es un sí o no, no, es sí, es una condición para que Él pueda entrar en nuestro corazón. Amén, para poder tener una regeneración, para poder tener una nueva vida en Cristo. Amén. Vamos a ir a Romanos, hermano. Romanos 3. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 3, 24. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Justificados significa no declarados culpables. Amén. Se ha podido ver muchas veces algún ejemplo de algún caso en algún juicio. Amén. Podemos entender que en un juicio a una persona, a un acusado, se le puede declarar inocente o culpable. Amén. Cuando se declara inocente porque fue absolvido de toda acusación y se borran todos los que Dios me ayude, ¿no? Todos los cargos en el acta, esa persona queda libre de la falta que haya hecho. Amén. Y cuando se lo declara culpable, si hay alguien que paga una fianza, esa persona puede salir en libertad. Ahora llevémoslos a lo que Dios hizo por nosotros. Dios nos habla que nosotros somos justificados a través de la redención, a través del aceptar, a través de lo que Jesucristo hizo por nuestras vidas. Pero nosotros, para poder ser libres, ser inocentes, para no llevar esa culpabilidad, tenemos que aceptarlo. Cuando una persona está en un juzgado y viene otra persona, vamos a un ejemplo, se va entendiendo, hermano, paga esa fianza para que la persona que está acusada pueda salir en libertad, tiene que aceptar esa fianza, ¿o no? Amén. Entonces, para que nosotros seamos libres, para que nosotros cuando llegue el momento que estemos delante del trono y haya juicio sobre nuestras vidas, aquellos que aceptaron el pago que hizo el Señor Jesucristo por nosotros van a ser libres. Pero aquellos que no acepten el pago por lo que Dios hizo en la cruz van a ser culpables. ¿Cuál será el veredicto? Amén. Hay dos caminos: la vida eterna con nuestro Dios, o el otro camino, que es el lago de azufre, lago de fuego, donde sabemos quién habita. Y estos dos caminos van a ser por la eternidad. Que podamos estar meditando qué nos conviene, que podamos estar meditando qué es lo que queremos. ¿Queremos por la eternidad ser libres o por la eternidad culpables y sufrir? Que Dios nos ayude, amén. Jesucristo es el puente a Dios. Si nosotros no lo aceptamos, si nosotros no permitimos ese pago que ya se hizo por nosotros en nuestras vidas, ya no estamos
o la persona se está destinando a que su juicio sea de culpabilidad. La persona se está destinando a una vida que no va a ser con Dios. Va a tener un resultado diferente, un final donde va a ser doloroso. Un final donde por más que el mundo no lo acepte a Dios, por más que el mundo lleve sus condiciones como las quieren, muchas veces inmoralmente, muchas veces creándose religiones o llevándolo a lo que a ellos les parece que está bien. Dice su palabra que todos van a ser juzgados. Todo el mundo va a ser juzgado. ¿Podremos escapar? ¿Podremos ocultarnos de Dios? ¿A dónde iremos? ¿Dónde nos podremos esconder de la presencia de Dios? Nadie puede escapar. Viene un juicio, amén. Pronto está su venida. Todavía tenemos tiempo de arrepentirnos. Todavía tenemos tiempo de aceptarlo en nuestro corazón y poder volvernos, poder tener una vida nueva. Amén. No solo por nosotros. Sabemos que la salvación es personal, pero también sabemos que si creemos en nuestro Señor Jesucristo seremos salvos, y también nuestra casa será salva, y nuestros familiares, y nuestra familia, y nuestros hermanos, y todo aquel que nos rodea. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar a través de la nueva vida en Cristo. Vamos a dar testimonio de un nuevo carácter, de lo que Dios promete y lo que Dios va a cumplir, porque Él no es hombre para arrepentirse, amén. Él es fiel, gloria a Dios, aleluya. Entonces entendemos que a través de la redención del Señor Jesucristo vamos a ser justificados. Y vamos a ir a Tito, amén. Que Dios nos pueda estar ayudando, que pueda ser entendible lo que estamos hablando, amén. Que usted no se quede con preguntas, que usted pueda seguir escudriñando más en su hogar, que usted pueda seguir buscando esa respuesta que anhela. Que Dios nos pueda estar ayudando, amén. Vamos a ir a Tito 3:5 y vamos a entender por qué hablamos de que Dios nos justifica, Dios nos libra de culpabilidad. Tito 3:5 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por nuestras obras, no porque pensemos que hacemos obras buenas, no porque se haga esto, se haga lo otro, no. ¿Qué dice su palabra? No fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, hablamos, el nacer de nuevo, gloria a Dios. Regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Salvador, por Jesucristo. Somos justificados por su misericordia, por gracia. ¿Y qué significa misericordia? Misericordia es amor. Misericordia es compadecerse. Por misericordia, Él entregó la vida de su Hijo. ¿Qué padre daría la vida de su Hijo por pecadores? ¿Quién? Creo que es un amor muy grande. Dios es amor. Ahora entendemos por qué Dios disciplina, por qué es amor, porque nos ama.
Gloria a Dios, aleluya. Y gracia significa favor. Él nos está haciendo un favor a nosotros. Siendo Dios, se entiende, gloria a Dios, aleluya. Siendo Dios, ¿cómo Él nos va a hacer un favor a nosotros? Cuando nosotros nos tenemos que hacer el favor a Dios. Por lo que está haciendo por nosotros. Aún por amor, porque Él es fiel. Nos sigue dando la oportunidad de que hoy lo aceptemos, de que hoy nos arrepintamos de corazón sincero y podamos tener esa nueva vida en Cristo. Es hermosa su palabra, gloria a Dios. El aceptar a Cristo en una regeneración en nosotros, en un nacer de nuevo, una transformación en nuestras vidas. A través de esa transformación nosotros tenemos que convertirnos, no convencernos. Muchas veces se ha escuchado eso, de que estamos convencidos de que Dios es nuestro Salvador. Muchas veces hay un convencimiento, sí, hay un convencimiento, pero Dios nos está pidiendo que nos convirtamos totalmente a Él. No que nos convenzamos de Dios, no, convirtiéndonos totalmente. Y eso es a través de la fe. No hay otra manera de que nosotros podamos permitirle a Dios entrar en nuestro corazón. No hay otra manera de que nosotros podamos entregarle nuestra voluntad si no es por la fe. Si nosotros vamos a Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? De que un día ya no estemos pasando aflicción, de que un día ya no haya ese poco amor que hay, que un día no hacen enfermedades ni peste. ¿Y dónde va a estar todo eso? ¿En la eternidad? ¿En la Nueva Jerusalén? Acá no. En este mundo no lo vamos a obtener. Amén. En este mundo no vamos a tener ese gozo, esa paz. No está, porque en este mundo sabemos quién es el que lo tiene bajo su control. Amén. Vamos a leer, hermanos, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Lo repito varias veces para que juntos vayamos a través de su palabra guiándonos. Amén. Lleva como título Deberes Cristianos. Así lo dice en mi Biblia. Amén. Tal vez en su Biblia, en otra versión, lleva otro título, pero dice Deberes Cristianos en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 12, 2. Lo leemos. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conforméis a este siglo. No conforméis a este siglo donde el sistema de este mundo es malo. El sistema de este mundo es perverso, gobernado por Satanás, el adversario, sea reprendido en nombre del Señor Jesucristo, lleno de crueldad, lleno de tragedia, de tentación, de decepción. Todo eso tiene este mundo. Y hace falta que busquemos pruebas todos los días lo estamos viendo. Ya no es lo mismo que antes. La maldad es en aumento. El amor de muchos se ha apagado, dice su palabra. Escuchamos rumores de guerra, peste. Si nosotros vamos a Mateo 24, si hacemos un listado de cada uno de lo que está aconteciendo, de las señales que hoy vemos, se está cumpliendo. Amén. Y este mundo, sabemos bajo el dominio de quién está. Y vamos a ir a Hechos 2. Hechos 2:40.
Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Estamos en un tiempo de perversidad, un tiempo donde el mundo no acepta a Dios, donde el mundo es más liberal, donde podemos ver mucha inmoralidad, donde vemos que a lo bueno lo ven malo y a lo malo lo ven bueno. Dice su palabra, amén. Vemos un mundo donde cada vez va aumentando la perversidad. Ya muchas veces no se permite poder predicar ya en las calles. Hay personas que se manifiestan, personas que no la aceptan y a la misma vez se airan, se enojan. Podemos ver que, por ejemplo, acá en Argentina uno sale a la calle y las personas andan ansiosas, las personas andan nerviosas, las personas no tienen respeto por el otro, donde las personas, para poder calmar eso, toman medicamentos. Toman medicamentos y es algo que se puede conseguir muy fácil a través de una receta. No es difícil conseguir eso, las recetas se pueden hacer pagando la consulta. Ya no hay un control, se puede entender, pero nosotros, ¿dónde tenemos nuestra medicina? ¿Dónde tenemos la paz? ¿Dónde nosotros podemos encontrar el consuelo? En Cristo, en nuestro Dios y Salvador, quien nos sustenta, quien nos guarda y nos libra. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlo. Amén. Gloria a Dios. Todo nos lleva a Cristo. Porque la causa es Cristo. La causa es Dios. Muchas veces, meditemos en esto, hermanos. Muchas veces la persona, aquel que anhela a Cristo, aquel que lo busca, dice: ¿dónde está Dios? Se pasan procesos, ¿no? Desiertos donde muchas veces se anhela sentir a Dios, se lo busca. Pero si uno medita, la causa de todo es Dios. La causa de todo, Dios creó el universo. Dios nos creó a nosotros. Nosotros no somos dueños de esto. Nosotros pertenecemos a Cristo. Nosotros tenemos que volver hacia Él. Somos propiedad, somos peregrinos sobre este mundo. Amén. Nosotros, cuando levantamos la mirada, nosotros vemos alrededor, vemos los pájaros, vemos el verde del pasto, vemos los árboles, sentimos la brisa, vemos el agua, vemos a la familia, todo lo que tenemos, todo es de Dios, todo pertenece a Dios. Podemos entender y en todo podemos ver a Dios también. Amén. Cuando nosotros vemos un árbol, ¿quién creó el árbol? Dios. ¿Quién permite que sus hojas se muevan? El viento. ¿Y a través de qué fue creado el viento? A través de Dios. O sea, la causa de todo lo que está alrededor nuestro es Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que por su misericordia, dice su palabra, su misericordia, Él dio la vida de su Hijo. Por su misericordia pagó por nuestros pecados, pero no solo quedó ahí. Por su misericordia Él también nos da la vida. Él nos sustenta cada día, nos da un trabajo, nos da una familia, nos puede dar una movilidad, nos da un hogar. Amén. Él nos da todo, hermanos. Amigos, Él nos da todo. ¿Cómo no ser agradecido cuando nosotros entendemos que todo lo que hay es porque Dios lo ha permitido, porque Él es causa de lo que somos? Vamos a poder dar gracias de otra manera. Vamos a poder gozarnos de otra manera. Vamos a poder levantarnos cada día diferente, porque sabemos que
no pertenecemos aquí, que pertenecemos a Dios. Sabemos que un día más estamos vivos porque Él así lo quiere. Sabemos que un día más nosotros salimos afuera porque Él así lo permite. Que Dios nos esté ayudando, que Dios nos pueda estar dando más entendimiento. Este entendimiento, así como es a su vida, también es hacia mi vida. Porque cada vez que se habla de la palabra de Dios, nos vamos edificando y vamos madurando. Dios nos va dando más y más esencia. Amén. Sabemos que nosotros no vamos a dejar de aprender nunca. Nunca vamos a dejar de aprender de su palabra. Nunca, hasta que sea el momento que Dios determine que tenemos que partir a su presencia, Él nos va a estar enseñando. Él nos va a estar exhortando. Él nos va a estar haciendo recordar de su palabra. Y siempre nos va a estar revelando algo nuevo. Amén. Así que siéntase gozoso de lo que hoy estamos llevando adelante. En el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos entonces quién gobierna en este mundo, amén. Pero nosotros estamos gozosos porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos gozosos porque sabemos que todo eso ya fue vencido, amén. Sí, fue vencido en la cruz del Calvario. Fue vencido en la cruz del Calvario. Por eso nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, nos gozamos. En el nombre del Señor Jesucristo damos gracias porque hoy nos está hablando nuevamente, amén. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a Gálatas 1:4. Gálatas 1:4, en el nombre del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Vamos entendiendo entonces por qué Dios hoy nos está dando el conocimiento de aceptarlo, porque Él dio su vida por nosotros, por este tiempo malo que está viniendo y que cada vez va a empeorar, no va a mejorar. O sea, tenemos que tenerlo presente eso. Dios está apresurando el tiempo. Ya los días son más cortos. Ya el año se hace más corto. Porque pronto está su venida. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Porque tenemos que partir a esa vida eterna, amén, a ese milenio, gloria a Dios. Sabemos entonces que en este mundo no hay paz, en este mundo hay aflicción. Sabemos que este mundo no va a permanecer. Sabemos que nosotros permanecemos a Cristo. Nosotros tenemos esas moradas que fueron a prepararse, amén. Hermanos, vamos a ir a Juan, primera de Juan 2, 15 al 17. ¿Y por qué vamos a leer esto? Porque tenemos que entender que este mundo no va a permanecer para siempre, amén. Primera de Juan 2:15. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios. La voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos está hablando muy claro hoy. ¿Qué es lo que Él quiere con nuestras vidas?
que Él quiere que vivamos eternamente, que seamos para siempre, pero sin Él no vamos a poder. Amén. Tenemos que entender que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, lo dice Santiago 4:4. Sabemos también que Dios nos habla en su palabra, recién lo leíamos, amén, amén, el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo deseo de los ojos, toda la vanagloria, todo orgullo, toda soberbia, todo viene del mundo, hermanos, amén, no viene de Dios. Tenemos que entender que nosotros debemos nacer de nuevo, nosotros tenemos que tener nuestra mirada al blanco perfecto, a Dios. Los que nacen de Dios no practican el pecado. Amén. Y eso lo encontramos en 1 Juan 3:9, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Dios nos está hablando claramente de las condiciones que debemos tener. Aquel que acepta a Dios en su corazón, esto también hay que entenderlo. Aquel que acepta a Dios en su corazón, aquel que es nacido de nuevo, si toma malas decisiones, si se contamina con el mundo, aquel que hay orgullo, que hay vanagloria, aquel que se aparta de Dios, puede tener una muerte espiritual. Esa muerte espiritual es apartarse de Dios. Todo aquello que no agrada a Dios de la persona lo aparta de Él. No es que Dios se aparta de nuestras vidas, sino que la persona muchas veces con sus actos, con sus decisiones, con su carácter, cuando no tiene un esfuerzo sincero para agradar a Dios, cuando se deja llevar por lo que quiere la carne, las obras de la carne, se va apartando de Dios. Y sabemos nosotros que somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16, 17 nos habla en su palabra. Somos templo del Espíritu Santo. Pero habitamos en un cuerpo que tiene una ley pecaminosa. Amén. Pablo decía que él no conoció que estaba en pecado, sino fue por la ley. Él conoce que en sus miembros hay una ley del pecado. Y está la ley de Dios. Entonces es una batalla que cada día nosotros tenemos que esforzarnos para tener esa renovación. Nosotros tenemos que esforzarnos para agradar a Dios y someter la obra carnal, con ayuno, con oración, con palabra. Y a la misma vez no olvidarnos que cada día trae su afán. Cada día trae su afán, o sea que cada día nosotros vamos a aprender algo nuevo. Todo lo que prediquemos y salga por nuestra boca, nosotros lo vamos a tener que implementar, lo vamos a tener que llevar a la práctica, porque tenemos algo que va en contra y que está siempre con nosotros. Y es esto. Si usted se toca así, se va a sentir la carne. La carne va en contra de Dios, porque la carne lleva a deseos, lleva a tentaciones, lleva a emociones que, si no son sometidas con la ayuda del Espíritu Santo, eso llega al pecado. ¿Por qué Eva comió del fruto? Fue tentada porque vio. Primero vio con sus ojos y deseaba ese fruto que, teniendo alrededor todos los frutos, todos los árboles, no quería ese. Y muchas veces la persona no es así, sabiendo, no, eso no, mirad,
tenés esto, eso no, porque a Dios no le agrada. ¿Por qué va la persona? Primeramente por lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque la carne lo impulsa a eso. Pero si esa persona se está esforzando y le está agradando a Dios, lo va a someter, pero no puede con sus fuerzas, sino con su Espíritu Santo, con el poder de Dios, con la palabra, con la oración. Amén. Cuando una persona acepta a Dios en su corazón y nace de nuevo, ya no es dueño de él mismo, sino que la cabeza es Cristo. Amén. Y la mente de esa persona tiene que ser la mente en Cristo, sus pensamientos en Cristo. ¿Por qué? Porque la persona le está permitiendo que Dios more en su corazón. Y si Dios mora en nosotros, tenemos que saber administrar su palabra. Si Dios nos habla a través de su palabra, tenemos que obedecer. No ser como Adán, que desobedeció, que llevaron a la actividad de la desobediencia. Por eso entró el pecado al mundo. Dios nos da la oportunidad de que Él pagó por nosotros, no volver a caer en la misma situación de pecador, sino mantener lo que Dios nos da. Amén. Vamos a leer 1 de Juan 1, 5, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dios es luz. Dios nos está hablando de que no nos engañemos a nosotros mismos. Él nos limpia de todo pecado, pero nosotros tenemos que confesar cada día nuestros pecados. Confesar: Señor Jesucristo, perdóname porque me he equivocado. Perdóname porque he mirado codiciando. Perdóname porque he sentido enojo, he sentido un sentimiento contrario a ti. Perdóname porque he mentido. Perdóname por lo que ha salido por mi boca. Perdóname, cual sea la situación. Hay muchos ejemplos. Si decimos que no somos pecadores, estamos mintiendo. Porque no nos olvidemos que esta carne, hasta que nosotros no partamos con Cristo, va a estar. Pero también entendamos que ahora en nosotros, en nuestro corazón, habita el Espíritu Santo. ¿Qué podemos ocultar de Dios? Dios nos pide sinceridad. Dios nos pide que una vez que nosotros lo aceptamos, que nosotros tenemos esa regeneración, Él habita en nosotros. Entonces no podemos mentir, tenemos que ser sinceros, arrepentirnos, orar, humillarnos delante de su presencia. Amén. Él nos perdona, Él se olvida de los pecados, que Él nos pueda estar ayudando. Amén. No nos olvidemos, como hablábamos, que así como se nace de nuevo, también se puede morir, se puede extinguir la vida del creyente en las malas decisiones. Por eso Dios nos deja su palabra, Dios nos deja este manual de vida para que todas las decisiones que nosotros tomemos de ahora en adelante sea con su palabra, para no equivocarnos. Dios nos habla. Si tenemos que tomar alguna decisión, toda la respuesta, hermano, amigo, están en su palabra. Si tenemos que tomar una decisión, Él nos puede afirmar a través de su palabra qué es lo que conviene.
Si nosotros sabemos que hay un lugar donde se mueven cosas que no son de Dios, que no van a edificar a nuestra vida, que en vez de hacernos madurar, nos puede hacer decaer, que es un lugar donde se mueven cosas inmorales, donde se mueven perversidades. Si ese lugar hay tales cosas, ¿iremos a ese lugar? No. Ahora sí hay que tomar decisiones también, ya sea para en el trabajo, un ejemplo, hermano, en el trabajo, que nos va a apartar de tiempo con Dios. ¿Será de edificación? No, porque ya ahí estaría entrando otro sentimiento en la carne, codiciar. El amor al dinero. El dinero no es malo. El amor al dinero sí. Amén, que no se malentienda. Tenemos que entender que el aceptar a Cristo, el nacer de nuevo, va de la mano con la fe. Es una condición que la fe, si no hay fe, no se puede aceptar a Dios en su totalidad. Si no hay un amor, no se puede tener fe. Muchas veces se acepta a Dios, pero no es por fe, sino que muchas veces es por conveniencia o muchas veces porque no se sabe, no se entiende. Pero Dios pide que podamos tener esa fe, podamos confiar. Es una condición la fe para poder aceptar a Dios. Si no, va a ser más difícil, hermano, poder entender cómo Dios opera en nuestras vidas. Amén. Para ya ir finalizando este estudio, nosotros tenemos que entender que Dios, en Juan 3:16, lo que hizo fue por amor. Amén. Ese mismo amor que hoy nos tiene y que hoy nos está dando la oportunidad de poder aceptarlo nuevamente en nuestro corazón, ya sea que la persona que me esté oyendo este estudio se haya apartado, la persona no conozca del todo a Dios, aún mi persona podamos aceptarlo todos los días como nuestro Salvador y amarlo y tener fe que Él va a obrar en nuestras vidas. Amén. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Es muy claro que Dios no condena al mundo, Dios vino al mundo para salvarlo. Dios nos está dando un regalo hermoso a cada uno de nosotros, para que podamos ser salvos, ¿no? Muchas veces se piensa que volverse a Cristo es dejar de hacer muchas cosas, que ya cambiar muchas veces la manera de vivir, pero prestemos atención ahí. No es cambiar muchas cosas, solamente las cosas malas.
las cosas que son de pecado, las cosas que no edifican, las cosas que llevan a tener una condenación. Amén. Eso nos habla Dios. Se puede vivir, se puede tener una vida en Cristo que va a traer la paz, que va a traer mansedumbre, templanza, amor a nuestras vidas. Pero ya sabemos que en este mundo no todos van a ser salvos. Muchos ya han elegido su condenación. Amén. Que nosotros podamos ser sabios, entendidos, lo que Dios nos está hablando hoy. Que nosotros podamos entender que Dios nos quiere dar una vida nueva. Amén. ¿Y quién es la vida, hermanos? Juan 14:6 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Él es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Nadie puede nacer de nuevo si no es a través del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo. Nadie va a heredar la vida eterna si no es a través de aceptar lo que Él hizo por nosotros. Amén. Hoy Dios nos da un regalo, lo vuelvo a repetir nuevamente. Debemos solamente aceptarlo. Debemos solamente, a través de la fe, pedir que nos limpie del pecado, pedir que nos perdone, arrepintiéndonos de un corazón sincero, entendiendo ahora qué significa aceptar a Dios, entendiendo que Dios hoy toca a nuestro corazón, que Él llama a arrepentirnos y aceptarlo. Dice Apocalipsis 3, 20 al 22, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando, pronto viene su venida, pronto, falta poco. Él está a la puerta y está llamando y nos está hablando nuevamente de poder aceptarlo, de poder arrepentirnos. Como se hablaba en estudios anteriores, por mis hermanas, Dios las bendiga, podemos tener ese perdón. Podemos instruir a nuestros hijos. Amén. Está llamando a la puerta de nuestro corazón. Desea tener una amistad con nosotros, de que confiemos, de que le abramos y podamos permitirle entrar. Hoy habla y nos pide que escuchemos, que tomemos en serio lo que está escrito en su palabra. Que tomemos en serio lo que hoy Dios ha permitido que se pueda llevar adelante. Amén. Hasta acá es el estudio. Los invito para que ustedes puedan estar meditando, para que ustedes puedan estar comentando. Amén. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido traer este estudio, que pueda ser edificación para su vida como lo ha sido para la mía, que nos pueda ayudar a alentarnos, a exhortarnos mutuamente, aún en estos tiempos donde son tiempos peligrosos. Amén. Así que doy gracias a Dios y vamos a orar, amén, a entregar este trabajo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cristo Jesús, te doy gracias por un día más de vida. Te doy gracias porque tú has permitido, a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, que se haya podido llevar adelante este estudio bíblico. Que hoy podamos aceptarte en nuestro corazón, arrepintiéndonos de todo pecado. Que hoy podamos tener esa renovación, esa regeneración, ese nacimiento en nuestras vidas. Sabiendo que tú, Dios mío, nos has librado del pecado, has pagado con tu sangre en la cruz. Tú, Dios mío, has hecho la obra en nuestras vidas, por eso hoy te aceptamos como nuestro Salvador y Dios, pidiéndote por misericordia, Cristo Jesús, que esté sobrando en cada alma, que esté sobrando, Cristo Jesús, Dios mío, en aquel que esté escuchando, Dios mío, Padre bendito,
Bendícelo en el nombre del Señor Jesucristo. Que tu palabra se extienda, Dios mío, a cada lugar del mundo que llegue, Señor Jesucristo. Tú estés tocando en su corazón. Que tú, Dios mío, puedas estar, Padre bendito, obrando en cada alma. En esta hora te entrego esta oración y dándote gracias, porque por fe creo que tú vas a hacer la obra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios los bendiga, hermano. Los saludo en el amor de Cristo y le doy gracias por haber escuchado. Bendiciones.